Os dejo un poco de tiempo para que os vayáis preparando. Bueno, a ver, cuando pensamos en verano, la mayoría pensamos en vacaciones, ¿no? Especialmente los que están en el colegio, ¿no? Pero no solamente el verano es vacaciones para los estudiantes, para los escolares, sino también es vacaciones para los papás y la mamá. Y a pesar de que ya llevamos bastante tiempo avanzado, el verano, todavía nos quedan unos cuantos días del mes de agosto y algunos del mes de septiembre, o sea que todavía estamos en ese espacio de vacaciones, ¿no? Que todos queremos disfrutar, ¿no? Algunos han estado de vacaciones fuera, un tiempo relativamente largo, otros han estado unos cuantos días, todavía les quedan algunos días por pasar de vacaciones, otros todavía ni siquiera se han ido de vacaciones y les queda disfrutar y tomarse unas merecidas vacaciones. Pero hay algo que llevo pensando hace mucho tiempo, incluso yo he llegado a experimentar, que me carga mucho con las vacaciones. Hay algo que me genera carga, ¿no? Y tiene que ver más con el tema que viene después de las vacaciones. No sé si habéis escuchado alguna vez de la boca de alguien esta expresión: necesito tomarme unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Seguro que sí, ¿no? Incluso algunos de nosotros lo hemos llegado a decir, yo lo he llegado a decir, ¿no? Y es curioso que esto surge muchas veces porque hay una necesidad ansiosa de exprimir las vacaciones. Es como cuando yo tengo las vacaciones tengo que tratar de hacer el máximo posible de cosas y surge como una obligación interna que nos arrastra a tener que sacar de esta experiencia de las vacaciones lo máximo. Y a veces uno viaja y se desplaza más que lo que haría normalmente cuando está trabajando, ¿no? Trata de abarcar todo lo que puede. Pero no solamente esto es un poco triste, sino que hay una cosa que es más triste todavía, ¿no? Y es sin duda lo que algunos de nosotros también hemos podido experimentar alguna vez. Y es lo que se llama el síndrome posvacacional, ¿no? Algunos de vosotros lo habéis sufrido en algún momento. Terminan las vacaciones y parece que se nos cae encima el mundo. Hay que afrontar un montón de cosas que como que uno las ha dejado de lado, olvidadas. Y incluso esto puede llegar a un punto donde hay personas que sufren depresión. Hay personas que vuelven a trabajar y después tienen que pedir una baja por depresión, ¿no? Incluso depresiones severas. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué dice Dios acerca del descanso? Esta es la clave, o sea, ¿qué dice Dios acerca del descanso? ¿Qué diferencia hay entre el descanso conectado a Dios y el descanso desconectado a Dios? Y otra pregunta muy relevante, ¿Dios descansa? Bueno, no voy a contestarla ahora, pero vamos a ir avanzando a lo largo del mensaje y vamos a ir respondiendo acerca de estas preguntas, ¿no? Con respecto a las vacaciones, el descanso en general, yo he visto dos actitudes que son extremas. Por un lado, hay aquellos que les ocurre lo siguiente, ¿no? Hay gente que no puede desconectar en las vacaciones. Son personas que las vacaciones las dejan descolocadas. Es como que les rompen su programación de vida, les rompen la rutina y lo peor de todo es que esas personas viven las vacaciones con un sentimiento de culpa, de culpabilidad, de carga, porque finalmente las tratan como si fuera un pecado encubierto. Es como, no puedo estar de descanso porque podría estar aprovechando este tiempo para hacer un montón de cosas y no la estoy haciendo, ¿no? Y sienten una especie de culpabilidad. No estoy diciendo que estas personas no puedan pasar unos días sin una actividad de descanso, pero lo que le ocurre es que tarde o temprano a esta persona las vacaciones se le hacen largas, ¿no? Y desean volver a la actividad cotidiana lo antes posible. No pueden estar mucho tiempo de descanso. Yo confieso que soy de este tipo de personas. Me cuesta mucho descansar. Aunque esté de vacaciones, necesito tener actividad, necesito una actividad. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero no sé si me entendéis. No son capaces de disfrutar de ese tiempo de descanso. Ahora, por otro lado, están las personas que pueden desconectar de todo, ¿no? Son como los que dicen, ¡fua! Me quito de encima todo esto. Son personas que ponen toda su esperanza y toda su ilusión en las vacaciones, en el descanso. Es como una válvula de escape donde toda la presión acumulada del trabajo sale fuera y se desabrocha en el cinturón de la rutina. O sea, no hay horario, no hay control. Decir algo que quizá... No quiero, o sea, no estoy acusando a nadie, pero en las vacaciones comemos demasiado, comemos mucho. Nos tomamos la libertad de decir, bueno,
vale, salimos digamos, de toda la parte organizada de la vida, e incluso la comida nos desmadramos, ¿no? Y comemos demasiadas cosas con el peligro que eso conlleva para nuestra salud, ¿no? Y se descansa en este tipo de personas el descanso y el disfrute. Y curiosamente le pasa lo contrario que las otras, ¿no? Las vacaciones se le hacen cortas y no desean volver a la actividad cotidiana. Quisieran vivir como en ese oasis el resto de su vida, ¿no? Como decía hace un ratito, yo siento carga por esto en mi propia vida y en vuestras vidas, ¿no? Siento una carga en el hecho de que podamos vivir las vacaciones y el descanso con una perspectiva bíblica de qué es el verdadero descanso, si es posible experimentarlo y cómo puedo experimentar ese verdadero descanso. Así que antes de acercarnos al texto que vamos a mirar juntos, que es el capítulo 4 de Hebreos, quiero decir dos últimas cosas de forma muy breve. La primera es que el descanso es una necesidad humana y un mandamiento de Dios. Son las dos cosas. Es algo que nosotros necesitamos y es algo que Dios nos pide que hagamos. Y lo segundo, y esto es clave, el descanso es para las personas que han trabajado. No quiero que salgamos todos de aquí diciendo, tengo que descansar, he estado todo el año descansando. No, si no has trabajado, ahora no te corresponde descansar, te corresponde trabajar, ¿no? De hecho, la Biblia es muy clara. La proporción es 6 días de trabajo y 1 de descanso. Y esto no es resultado de una maldición, es como Dios ha establecido que funcionan las cosas, ¿no? Así que esto que acabo de decir no solamente es para los adultos, es para los niños, los que están en el instituto, en el colegio. Si no has estudiado, ahora no descansas, ahora te toca estudiar. Si no has encontrado trabajo porque no lo has buscado, ahora te corresponde buscar trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, la pereza y su hermana melliza, la ociosidad, que son dos cosas con las que luchamos en nuestro contexto cultural. Es decir, tenemos tantas cosas que es fácil que caigamos en estas dos cuestiones en concreto. No solamente son cosas que ofenden a Dios, porque son pecados, y la Biblia es muy clara con esto, sino porque justamente no vivir el descanso bien, vivirlo como la ociosidad, que no es lo mismo que el ocio, o vivirlo como la pereza, lo que hacen es nos debilitan y nos destruyen y digamos que recaban y atacan en nuestro apetito espiritual y asombro por Dios. Eso es lo que hacen. Es como que nos embotan cuando nos sentimos saturados, cuando nos saturamos de esto, ¿no? Y nos desconectan del sentido real del descanso que Dios ha dado y que Dios nos ha regalado. Así que ahora vamos a leer, quiero que me acompañéis porque vamos a leer el capítulo 4 de Hebreos y después de leerlo quiero compartiros 3 aspectos del verdadero descanso que Dios nos ofrece y que tenéis ahí registrado en vuestro bosquejo. Y dice así el autor de Hebreos, dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque ha dicho en cierto lugar, acerca del 7º día, y Dios reposó en el 7º día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Sé que son muchos versículos y no los vamos a ver de forma exhaustiva, pero sí quiero, como he dicho, que nos paremos a mirar tres aspectos esenciales de lo que dice el autor de la carta de los Hebreos. A ver, esta carta fue escrita para un grupo de personas que estaban viviendo fuera de su lugar natal, eran judíos que habían sido esparcidos por causa de la persecución, lo que se llama la diáspora, y estaban muy preocupados, tenían problemas, estaban viviendo dificultades y estaban recibiendo presiones sociales por causa de la fe. Eran personas que estaban viviendo sin descanso. En realidad el contexto de ellos, aunque es lejano en el tiempo, es muy parecido a nosotros. Somos una sociedad, una cultura que no descansa, que no puede descansar, que le cuesta descansar, ¿no? De hecho, nuestra cultura nos promete una solución para el descanso, pero una y otra vez fracasa. Constantemente nos promete vías y aspectos que nos pueden llevar a descansar, a encontrarnos bien, a relajarnos, pero en el fondo no logra que lleguemos a ese estadio. Así que lo primero que quiero que veamos es la necesidad e importancia del descanso, ¿no? Si has estado atento a lo que yo he leído, sé que he leído un poquito rápido, pero si has estado atento, lo primero que te debe llamar la atención es que en este capítulo se repite hasta 11 veces el concepto de descanso, de reposo. El autor quiere que entendamos que este es el tema central de este capítulo, por eso lo repite tantas veces, ¿no? Cuando tú quieres que alguien entienda bien lo que tú le estás diciendo, le repite lo mismo muchas veces. Pues el autor hace exactamente lo mismo. Además, el autor habla en este capítulo de un tipo de reposo, de descanso especial, que solamente está reservado ¿para quiénes? Para aquellos que conocen a Dios, para aquellos que conocen a Jesús. Ahora, ¿cómo comienza a hablar de este tema el escritor de Hebreos? Vamos a mirar el versículo 1, que dice así, lo vuelvo a leer otra vez, dice, por tanto, temamos que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Recordad que el autor de Hebreos le está escribiendo esta carta a gente que es creyente, personas que han conocido a Jesús, ¿vale? Y le está diciendo, lo primero que le está diciendo es temamos, él se incluye también. Y la palabra en griego que se utiliza para temamos es la misma que se utiliza para hablar de fobia, phobos en griego, y para hablar de todas las fobias que conocemos, ¿no? Que significa literalmente tener miedo, sentirse intimidado o estar alarmado. ¿Por qué llama la atención el autor de Hebreos acerca de esto? Por una sencilla razón. Porque lo peor que le puede pasar a un creyente es que no encuentre descanso, es que no descanse de verdad. Eso es lo peor que le puede pasar. Porque el descanso en la vida es fundamental y es necesario. Y os voy a poner un par de ejemplos acerca del descanso y por qué es fundamental y es necesario. El primero de ellos tiene que ver con lo que Dios hizo al principio, en Génesis. Y una de las cosas que Dios hizo fue estableció un día de descanso, ya lo he dicho antes, proporción 6:1. Hay un día de descanso que Dios establece antes de que el pecado entre en la tierra. Por lo tanto, es una necesidad y es algo que Dios ha determinado como parte fundamental de cómo funcionan los seres humanos. Y la segunda, que es muy interesante, tiene que ver con un pasaje en Marcos 6:31, cuando Jesús invita a sus discípulos a que descansen con él. No sé si os acordáis que lo envió de 2 en 2, ellos fueron, hicieron milagros, predicaron el Evangelio y a la vuelta, cuando ellos llegan, Jesús los invita a que vengan y descansen un poco con él. Por lo tanto, Jesús, que aunque vivió como un ser humano perfecto, él también necesitaba descansar, dormía, comía, se retiraba, invitó a sus discípulos a que descansaran también. Todos, y digo todos, somos arrastrados cada día a vivir sin descansar. Nuestros días están acelerados con un montón de cosas, ¿no? Y cuando me refiero a descansar, no me refiero a irte a la cama y dormir bien, me refiero a algo mucho más profundo, que es de lo que está hablando el autor de Hebreos en este pasaje. Es un tipo de descanso sobrenatural que se da en cualquier situación de la vida.
ya sea que estés en vacaciones, que estés trabajando o que estés en cualquier otro lugar. Porque no importa el momento, es un tipo de descanso que viene directamente de Dios. Además, otra cosa muy interesante es que el descanso está metido dentro de los 10 mandamientos, forma parte de uno de los 10 mandamientos y es igual de importante que los otros 9. Y me llama la atención, o sea, pensando en este aspecto, es asombroso que Dios nos ordene descansar. Dios nos ordene que necesitamos descansar. Porque me resulta increíble que Dios esté preocupado por nuestras necesidades físicas y cuide el aspecto del descanso. Ahora bien, ¿por qué vivimos tan presionados y tan sobrecargados? ¿Por qué nos cuesta descansar? No sé si lo habéis pensado en algún momento. ¿Por qué nos cuesta encontrar ese momento de descanso profundo? Aun siendo creyente, aun siendo cristiano. ¿Nos faltará tiempo? ¿Será que nos falta tiempo? O no sé si os habéis dado cuenta de este detalle. Alguien viene, nos pide un favor y lo primero que solemos decir, bueno, no sé si voy a tener tiempo, no sé si voy a poder hacerlo, no sé si me voy a poder involucrar y tengo tiempo, ¿no? Es como si el tiempo fuese algo que no tenemos realmente, ¿no? Ahora, ¿es verdad eso o por qué? ¿Por qué nos pasa eso, ¿no? Y yo creo que principalmente es causa de que nos dejamos arrastrar por la dinámica de la vida. Y puedo observar dos cosas que han hecho que esto sea de esta forma. La primera de ellas es el avance de la tecnología. No estoy diciendo que esté mal, o sea, no está mal. Dios nos dotó de la capacidad de poder crear cosas que nos permitan hacer de forma más eficiente ciertas tareas, pero también la tecnología lo que ha producido, y esa es la cara de la otra moneda, es que podamos tener el trabajo más cercano. Yo puedo trabajar y hacer cosas desde casa. Es muy fácil. Enciendo mi ordenador y me pongo a trabajar. Y eso lo que hace es, de alguna manera, me tienta a que yo no descanse. Y cuando digo trabajo, también estoy hablando del uso de las redes sociales, que aunque sea ocio, en realidad es como una especie de trabajo también, ¿no? El estar conectados constantemente y depender de ello. Y el segundo de ellos, que creo que es muy significativo, es el problema cultural de la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Aunque culturalmente somos individualistas, nos gusta que nadie se meta en nuestra vida y hacer lo que nosotros queremos, en realidad no estamos libres de los roles sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo pienso que soy único, que puedo vivir como yo quiero, pero en realidad necesito a los demás. Y un ejemplo claro de esto es lo que ocurre en las redes sociales. Cuando nos vamos de vacaciones o cuando estamos en algún sitio bonito o cuando hacemos algo que nos parece lo suficientemente glorioso, lo queremos compartir con los demás. ¿Por qué? Porque necesitamos el feedback de los demás, necesitamos los likes, necesitamos que la gente mire lo que nosotros hemos hecho y nos aplauda. Así que fijaos lo extraño, ¿no? Somos individualistas, pero en realidad no lo somos, dependemos de los demás. Y eso lo que manifiesta es que aún nos cuesta mucho darnos cuenta de que muy a menudo construimos nuestro valor en base a nuestros logros, es decir, nuestra identidad depende de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros conseguimos. Y eso no nos deja descansar, es un trabajo arduo que no para nunca. Así que transformamos el trabajo en un medio para sentirnos valorados, útiles y amados, incluso por uno mismo. O sea, utilizo mi trabajo para darme un valor y sentirme feliz porque soy una persona válida o porque he logrado alcanzar los estándares de mi perfección o del perfeccionismo, ¿no? Pero nos pasa de la misma forma con las vacaciones. Como he dicho antes, nos vamos de vacaciones y tenemos el trabajo de tener que mostrarle a todo el mundo lo bien que lo hemos pasado y el sitio tan bonito donde hemos ido, ¿no? Por esa causa estamos cansados. Porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente trabajo y nunca podemos hacer suficiente trabajo para sentirnos satisfechos. ¿Sabéis por qué? Porque nuestro trabajo siempre va a ser imperfecto. Nuestro trabajo siempre va a estar manchado de nuestro pecado, que aún está ahí latente. Y por muy bien que hagamos las cosas, nunca serán suficientes. Igualmente, nuestras vacaciones nunca serán suficientes porque no podemos descansar, no logramos descansar. Convertimos un medio en un fin y eso no nos da descanso. Y no nos permite disfrutarla de una forma sincera y profunda, ¿no? Así que por mucho que lo intentemos, vamos a fracasar, no vamos a poder encontrar el descanso. No vamos a lograr tener un descanso profundo por nosotros y verdadero por nosotros mismos, ni tampoco confiando en el estándar
que nos vende la sociedad, que nos ofrece la sociedad, que nos ofrecen otras personas. Así que se ve un poco feo esto, ¿no? El descanso se ve como algo que difícil de alcanzar por nosotros mismos. Pero ¿cuál es el fundamento del verdadero descanso? ¿Dónde se apoya eso? ¿Se apoyará en las vacaciones? ¿Se apoyará en mi economía? ¿Se apoyará en la cantidad de amigos que tenga? Vamos a mirar lo que dice el autor de Hebreos. Y para eso vamos a hacerlo a través del fundamento del descanso. Cuando el autor de Hebreos utiliza el término descanso, que lo repite tantas veces, lo hace de dos formas diferentes. Vamos a mirar el versículo 3. Dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entraré en mi reposo, aunque las obras de él, hablando de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice. A ver, hace falta entrar un poco en el contexto porque es necesario recordar que el autor de Hebreos está escribiendo a gente hebrea que conoce la historia del pueblo de Israel, conoce todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y en especial el Pentateuco. Y ahí se habla acerca de la historia del pueblo de Israel. Así que, por un lado, el autor está haciendo referencia al periodo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, de esos 400 años que el pueblo de Israel estuvo viviendo como esclavos y trabajando para los egipcios. Y ahí lo que está diciendo, o mejor dicho, lo que ocurrió allí es que Dios fue quien liberó al pueblo de Israel de ese estilo de vida y los condujo a un lugar, acordaos, a un lugar no solamente donde iban a vivir libres, sino que descansarían de verdad. Y no solamente era un descanso, acordaos, de la tierra prometida, era una tierra de descanso, no solamente era un descanso físico, sino que tenía que ver también con un descanso de la presión social. No iban a tener a gente machacándolos para que trabajaran, ¿sí? Así que posteriormente Dios, en Deuteronomio, les recuerda a su pueblo justo lo que yo he dicho, lo que acabamos de hablar, ¿no? Eso está en Deuteronomio 5, capítulo 15, dice, y acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo tanto, es decir, como consecuencia de lo que Dios hizo, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Haría falta leer este versículo un poquito más lento, ¿no? Pero no sé si te has dado cuenta de lo que dice, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que el descanso es algo que Dios declara, es algo que Dios dice y que está vinculado a la libertad que Dios da. Yo no puedo descansar, no puedo obtener ese descanso si yo no recibo la libertad que Dios da. Esa es la relación que hace este texto, ¿no? Con respecto al pueblo de Israel, pero también con respecto a nosotros. Porque el autor de Hebreos escribe a creyentes del Nuevo Testamento y nosotros pertenecemos a esa parte de los creyentes, de la familia de Dios. Así que cualquiera que está sobrecargado, cualquiera que sienta sobrecarga, ya sea por el trabajo o por cualquier otra, incluso las vacaciones, ¿no? Como he dicho al principio, en realidad lo que está mostrando es que sigue siendo esclavo. Así que cuando por medio del Evangelio recibimos la libertad del sistema de identidad de la sociedad, es decir, cuando el Evangelio nos libera de tratar de mostrar que somos un tipo de persona que no somos, que debemos pelear por construir una fachada hacia los demás, cuando nos libera de eso, entonces es cuando podemos descansar de verdad. Entonces cuando encontramos descanso de verdad. Yo de verdad te reto a que pienses eso, ¿no? Cuando te sientas sobrecargado, que pienses realmente cuál es la causa, ¿no? Y es algo que vamos a ver un poco más adelante. Porque el verdadero descanso es aquel cuyo fundamento está en una identidad que reposa en Dios. Solo podemos encontrar un reposo, un descanso, cuando nos aferramos a lo que Dios dice que somos por causa de Cristo. Cuando descansamos es cuando abrazamos esta realidad, cuando vivimos a la luz de esto. Esta es una de las maneras en la que el autor de Hebreos habla acerca del reposo y el descanso, pero también lo hace desde otra perspectiva, que es lo que vemos en los versículos del 3 al 9, y es justamente lo que ocurrió en Génesis 2.2, que vamos a mirar otra vez, ¿no? En Génesis 2.2 dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. La pregunta del millón, ¿se cansa Dios? ¿Dios se cansa? ¿Pensáis que Dios se cansa? ¿Dios necesita descansar?
Yo creo que todos tenemos claro que Dios no se cansa, ¿no? Por supuesto que no se cansa. Ahora, a pesar de que Dios nunca se cansa, fijaos qué cosa más extraña, ¿no? Solamente se puede dar en Dios. Dios siempre está trabajando y siempre está descansando a la vez. En Dios, igual que en otras características, en Dios se da estas cosas de forma simultánea. El descanso y el trabajo. ¿En qué sentido? Cuando Dios terminó la creación, no dijo, bueno, señores, esto yo, como hacen los albañiles, ¿no? He terminado la obra, me voy, ala, ahí que se quede. No, Dios Dios creó todo y continúa permitiendo que todas las cosas sigan funcionando, que todas estén en orden. Por causa de su amor y su misericordia hacia nosotros, Dios sigue trabajando después de la creación, Él sigue manteniendo todas las cosas, pero a la vez sigue descansando. Así que el descanso del que habla el autor de Hebreos y que en Génesis 2.2 se nos muestra es el siguiente. Es el descanso que experimentó Dios y que tiene que ver con la admiración y el disfrute de un trabajo bien hecho y perfecto. Cuando Dios hizo todas las cosas, Él se sentó a admirar lo que había hecho y dijo, wow, esto es increíble. Esto es una obra de arte. Disfrutó de lo que había hecho. Ese es el descanso. Esa es la esencia del descanso. Dios no se quedó ocioso, no dijo, bueno, ya está, ya he acabado esto, me voy de vacaciones a Benidorm. No, Él se quedó disfrutando de lo que había hecho. Así que el verdadero reposo tiene su fundamento en el contentamiento. Esto es lo que experimentó Dios, contentamiento en su obra. Y el verdadero reposo, el verdadero descanso tiene el fundamento, se apoya en el contentamiento, es decir, en estar satisfecho no solo con lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos, sino también con lo que no tenemos y con lo que no somos. Es un contentamiento que se satisface en lo que tiene. Así que esta es una de las partes donde se sostiene este contentamiento y por otro lado es el ser libre. Cuando descansamos de verdad, lo que estamos expresando es que realmente somos libres. Pero lo contrario también es verdad. La falta de descanso, y entendedme, no estoy hablando de descanso de que he tenido una mala noche, estoy hablando de un descanso profundo, espiritual, el que todo el mundo busca de una u otra forma, en otras filosofías. Así que cuando no puedo vivir así, eso muestra que aún somos esclavos de algo, de alguien. Hay algo que no nos permite descansar. Pueden ser los demás, puede ser tú mismo, puede ser tu perfeccionismo, puede ser el placer, el ocio o el trabajo. Así que la pregunta es que debemos hacernos es ¿por qué nos sobrecargamos? ¿Por qué estamos sobrecargados? ¿Qué es lo que buscamos debajo de toda esa sobrecarga? Siempre hay un motivo, hay algo que nos carga, hay algo que queremos conseguir que no obtenemos, algo que nos frustra, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos o estamos amando de forma descontrolada, que nos sobrecarga tanto y que no nos permite vivir así? Como he dicho hace un rato, descansar no es dormir bien. Yo puedo dormir como un tronco, pero luego levantarme igual de cargado que antes. Hace años atrás, bueno, algunos habéis visto que llevo dos relojes, ¿no? Esto no es nuevo, no es de ahora. Años atrás también lo hacía, ¿no? Lo que pasa es que eran analógicos. Eran de los que hacían tic-tac, ¿no? Pero me acuerdo una cosa muy curiosa, ¿no? Que cuando me iba a dormir, cuando estaba haciendo mi vida cotidiana, no me daba cuenta, pero cuando me iba a dormir, en el silencio de la noche, en la oscuridad, en la quietud, escuchaba los clic-clic del reloj. No podía dormir. Y tenía que meternos en la mesita de noche y lo seguía escuchando y no podía dormir, ¿no? Y me costaba trabajo, ¿no? A nosotros nos pasa algo similar. No podemos parar en muchas ocasiones el tic-tac de nuestras cabezas. No podemos. Aquí se dice, lo había escuchado mucho, se le llama el rum-rum, ¿no? Es como algo que está dándole vueltas dentro de nosotros, que no nos deja y nos molesta, no nos deja descansar, las preocupaciones, un montón de cosas, ¿no? Que son consecuencias de lo que he dicho, ¿no? Y a menos que esa maquinita que hay dentro de nosotros no se pare, no podemos descansar. Y solo ese rum-rum puede irse deteniendo cuando experimentamos la satisfacción de la aceptación y de la libertad. Solamente cuando nos sentimos aceptados, amados y libres es cuando esa máquina va parándose poco a poco.
Además, esto no solamente es para las personas que son religiosas, no solamente es para los cristianos, sino para todos los seres humanos, porque las personas que no son religiosas suelen usar el trabajo para encontrar la aceptación de los demás, pero las personas religiosas, los cristianos, también caemos en lo mismo. Usamos el trabajo muchas veces para buscar la aceptación de Dios. Tratamos de hacer lo que Dios nos pide para que Dios esté contento con nosotros. Y si no logramos encontrar el verdadero descanso, en realidad somos esclavos. No nos podemos engañar. Somos esclavos de lo que los demás esperen de nosotros, de lo que estamos esperando de nosotros mismos y de lo que el sistema social espera de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos salir de este ciclo tan tóxico y tan dañino? ¿Cómo nos ayuda el autor de Hebreos a salir de esta realidad? Bueno, vamos a mirar ahora por última instancia la práctica del descanso. Y está escrito, el epígrafe que tenéis está escrito a conciencia, es la práctica del descanso. Vamos a volver al pasaje y vamos a mirar lo que dice el versículo 11. Dice, bueno, no está ahí, está mal ahí, dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de la desobediencia. El descanso del que está hablando aquí la Biblia no solamente es un resultado, sino también es una disciplina. ¿Por qué he llegado a esa conclusión? El autor dice, esforcémonos. O sea, hay una parte de responsabilidad en nosotros por encontrar ese descanso, para lograr disfrutarlo, y el autor nos impulsa a que debemos hacer todo lo posible para vivirlo. Así que, ¿cómo podemos experimentar este descanso? Y quiero que te fijes en algo, la conexión que hay entre los versículos 11 y 12, ¿vale? Dice el versículo 11 empieza por tanto, y el versículo 12 comienza por algo que podemos cambiar por las siguientes palabras. Y esto nos va a ayudar a entender mejor la conexión. Por causa o debido a qué la palabra de Dios. O sea, lo que está diciendo es que ese cambio, ese descanso, es algo en lo que nosotros estamos involucrados, nos tenemos que esforzar. ¿Y qué utilizamos para encontrar ese descanso? La palabra de Dios. En este contexto, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, los versículos 2 y 6 nos ayudan. Son las buenas noticias, el Evangelio. Es el Evangelio lo único que nos puede ayudar y que podemos usar para encontrar el verdadero descanso. ¿Y qué hace el Evangelio? El Evangelio siempre hace dos cosas. Siempre tiene dos partes. Una primera parte y una segunda parte. He pensado mucho para llegar a esta conclusión. Pero el Evangelio tiene solamente dos partes. La primera parte, ¿qué es lo que hace? Bueno, el Evangelio expone la causa de nuestra falta de descanso, de tu falta de descanso, la expone, la muestra, la manifiesta. El camino hacia el verdadero descanso y disfrute comienza con una actitud de humildad que se acerca a Dios con la necesidad de ser evaluado. Sin esta parte es imposible encontrar descanso. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de Dios. No hay nada que pueda estar oculto ante Dios. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Y nos resistimos a esto porque nos expone. Justificamos nuestra falta de descanso y generalmente no podemos descansar por culpa de otros. La culpa siempre es de otro, o las circunstancias. Y en esto nos parecemos mucho a Adán y Eva. Tratamos de taparnos con hojas de higuera y le echamos la culpa a los demás, pero no podemos engañar a Dios. No podemos engañarlo. Hasta que no nos desnudemos espiritualmente delante de Él, no podemos encontrar su verdadero descanso. La Biblia llama a esto humildad, humillarse, llegar en humildad a Dios. Y a veces cuando pensamos en la humildad, pensamos, bueno, tenemos que ver las cosas tan terribles que hacemos, lo mala persona que somos, pero es mucho más sutil que todo esto. Y me encanta como un teólogo americano habla acerca de cuál es la problemática de nuestra falta de descanso, ¿no? Él dice,
lo que nos separa de Dios no son tanto nuestras malas acciones, sino lo que nos separa de Dios y obviamente del descanso verdadero que está con Él, son nuestras buenas acciones. A veces pensamos que quitando todo lo que se ve mal, entonces vamos a lograr encontrar ese descanso en Dios, cuando en realidad lo que necesitamos es cavar más profundo y ver cuál es el motivo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Porque a pesar de que podemos llevar vidas llenas de actividades cristianas, yo puedo estar orando, puedo leer la Biblia, puedo venir a la iglesia, puedo escuchar mensajes, puedo evangelizar, puedo hacer miles de cosas que son buenas acciones y tratar de encontrar el descanso, me doy cuenta de que no lo alcanzo, porque en realidad debajo de eso hay otra cosa. No es el amor a Cristo, el amor a Dios, sino quizá es tratar de agradar a Dios. Quizá la pregunta más relevante es, ¿yo puedo ver evidencias sobrenaturales de su espíritu en mi vida ahora? ¿Veo realmente que hay evidencias sobrenaturales de una vida que no me corresponde a mí, que es Dios quien la está creando dentro de mí? Porque si yo vivo con ansiedad, vivo con descontento, soy una persona gruñona que está siempre quejándose, o estoy lleno de tristeza, o constantemente de miedo, no digo que no luchemos con eso, sino si esa es una característica usual en mi vida, entonces no estoy descansando y entonces necesito ir a Dios para que me ayude a descubrir mis verdaderas motivaciones. Lo que voy a necesitar es arrepentirme y pedirle ayuda a Él. Y esta es la primera parte del Evangelio. Esto es lo que hace el Evangelio. Nos abre y nos muestra cuál es la problemática y el origen de nuestra inquietud. Pero lo segundo que hace es que el Evangelio descansa en el trabajo de Jesús. Y estamos ya terminando. No solo necesitamos descubrir qué es lo que está tratando de sustituir el verdadero descanso. Si lo hacemos nos vamos a quedar a la mitad. Nos quedamos a la mitad, nos quedamos destruidos, sin ningún tipo de esperanza. Porque el Evangelio no solo nos deja heridos de muerte, sino que también nos sana completamente. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Descubrir nuestra problemática y dirigirnos a quien realmente nos puede sanar, nos puede dar descanso. Fíjate lo que dice el versículo 14 en nuestro texto, ¿no? Acerca de Jesús. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No sé si te has dado cuenta cómo el autor aquí muestra las dos partes del Evangelio. Primero habla de que el Evangelio atraviesa como una espada, nos abre, muestra todo, y luego se dirige a Jesús y dice, ¿sabes qué? Pero Jesús lo ha hecho todo. Jesús es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía ser cualquier persona. Era una persona que tenía que nacer de la estirpe del linaje de Aarón, mantenerse puro y hacer un montón de cosas que requerían mucho trabajo. Así que la otra mitad del Evangelio nos lleva a descansar en el trabajo que Jesús hizo. Así es como lo conecta el autor de Hebreos, ¿no? En el versículo 10 dice, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. ¿Ves? Tal como Dios reposó en Génesis, tal como Jesús reposó cuando fue resucitado y fue al cielo, asimismo, si nosotros estamos en Él y lo recibimos el Evangelio, también podemos reposar. Jesús no solo vino para prometernos la vida eterna, que está genial, está muy bien. No vino y nos dio, mira, aquí tienes un billete para ir al cielo, tú te quedas aquí y bueno, aguanta como puedas esta vida, que ya llegará el momento donde saldrá tu avión, sino que en Él podemos empezar a vivir ahora ese tipo de descanso. Jesús en la cruz absorbió todo el cansancio y el trabajo que le correspondía al ser humano sufrir para terminar gritando, todo el trabajo está completo. Tetelestai en griego, completado, hecho. Todo el trabajo necesario fue hecho por Jesús y nosotros podemos descansar en eso. Él hizo en tu lugar y en mi lugar absolutamente todo lo necesario que quedaba por hacer para cumplir con Dios, para estar en paz con Él, para poder descansar. Así que, ¿qué hago entonces? Bueno, el autor de Hebreos es tremendamente relevante, ¿no? ¿Qué hago entonces? Solo tengo que hacer una cosa, creer. Creer que esto es verdad. O como dice el autor de Hebreos, acercarte a Él con confianza, acerquémonos a Él con confianza. O dicho de otra forma, tener fe, creer que lo hizo por amor hacia ti. Apropiarte de esta verdad y desechar el resto de falsas alternativas. Arrepentirse
Arrepentirse es dejar algo que parece bueno por algo que es mucho mejor. El pecado básicamente es eso, despreciar algo que es muy bueno por algo que no es tan bueno y que es dañino. Así que el arrepentimiento simplemente es acercarse, confiar en que lo que Dios nos está ofreciendo es infinitamente mejor en Cristo. Llevar nuestra necesidad a Dios, llevar nuestras manos vacías a Él. Solo así podremos experimentar un verdadero descanso en Él y hacia los demás. Quiero concluir con algo muy cortito, y es lo siguiente, ¿no? Primero, desafiarte a que te plantees si verdaderamente Jesús es tu descanso. Si buscas el descanso huyendo o protegiendo tu vida cotidiana, o lo buscas en Él, en medio de tu vida. ¿Dónde buscas el descanso? ¿Lo buscas en medio de la falta de descanso? ¿Lo buscas a Él? ¿O en realidad llevas tiempo viviendo, tratando de huir del trabajo, de las presiones, tratando de encontrar en el fin de semana tu momento de gloria o en tus vacaciones y terminar frustrado, ¿no? El verdadero descanso no son las vacaciones, realmente, ni tampoco el lugar, ni una situación concreta, sino que el verdadero descanso es estar con Él, es estar con Jesús. Algo tan sencillo, tan simple, pero tan imposible para nosotros, y algo que Dios quiere y que nos invita constantemente. Así que quiero dar solo un breve consejo. El primero, aprovecha tus vacaciones para descansar, pero también aprovecha tus vacaciones para generar hábitos saludables. Si el verdadero descanso está con Cristo, busca generar hábitos saludables que te permitan estar con Él. De hecho, es un tiempo estupendo, a mí me encanta, porque como no hay horario, puedes tomarte un tiempo para buscar a Jesús en tu soledad, buscar a Dios sin prisa, pasar un tiempo a solas con Él, orando, meditando, leyendo. Proponte leer un libro que te ayude a descansar en Él. Haz un plan, pero sé flexible, porque muchas veces Dios, en medio de nuestras vacaciones, nos cambia las cosas para que realmente en medio del desorden podamos buscar leer y encontrar descanso. Disfruta de tu familia y de todo lo que Dios te ha regalado, pero no lo transformes en el fin principal de tu vida. No lo transformes. No cometas ese error, sino transfórmalo en un medio para conocerlo más a Él y poderlo disfrutar. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ver, a mí me sorprende que aun siendo como somos, tú nos permitas y nos regales el descanso como una forma, en cierto sentido, como una disciplina para encontrarte a ti ahí en medio de ese tiempo. Gracias porque conoces nuestra debilidad, gracias porque sabes que somos polvo y que nos cansamos y que tenemos vidas que realmente a veces nos sentimos agotados, a veces luchamos con tratar de ser personas valiosas y nos olvidamos de que el máximo valor es ser hijos tuyos. Así que yo quiero pedirte perdón por las veces que vivo así, perdón por las veces que no sé descansar, que por un lado transforma el descanso y las vacaciones en un Mesías o quizá en buscar ahí la tierra prometida o el cielo, cuando en realidad eres tú mismo quien proporciona eso. Señor, perdón y ayúdame y ayúdanos a ver con claridad esos tiempos, como verte a ti en medio de esos tiempos y ser confrontado y a la vez animado. Pero sobre todo, Señor, gracias por Jesús. Gracias porque Él trabajó hasta el extremo, hasta la extenuación, hasta que perdió la vida por nosotros. No permitas que vivamos indiferentes a esta realidad. No permitas que nos perdamos en todo lo que vemos y que nos ofrece el mundo, que son cosas que, bueno, están distorsionadas y no digo que no disfrutemos de ellas, en las que nos corresponden, pero Señor, no permitas que nuestro corazón se apegue a eso, sino que en estos momentos busquemos estar a solas contigo, busquemos pedirte ayuda, Señor, y recibir de ti el descanso que empezamos a probar ahora, pero como dije al principio, hay un descanso especial para nosotros que nos espera en el cielo contigo. Queremos empezar a entrenarnos ahora, a vivirlo aquí, para cuando tú quieras, Señor, y pronto, según dice tu palabra, podamos estar allí y descansar de verdad contigo.
Así que gracias, Señor, por tu paciencia y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.